Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, como ya el día de ayer, em, pues lo anunciamos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura. Recordemos que el día de ayer empezamos un cuento de George Legendland em, y que se llama La Mosca, y el día de hoy vamos a continuar. Bueno, ustedes me dirán si está bien el volumen, si la música está bien y damos inicio. Bueno, vamos a esperar nuestra community que nos dice. Hola Miguel, ¿cómo vas? Listo. Entonces, nada, pues vamos a empezar. Buenas noches, maestra Luz Ángela, ¿cómo está? Espero que muy bien. Hoy venimos aquí a leer la segunda parte de nuestro cuento, sobre todo para soltar tensiones, ¿no? Un día largo y pesado. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos. Hasta que algunas horas más tarde empecé la lectura. No descubrí la advertencia escrita en el exterior del sobre. A quien corresponda, probablemente al inspector Twinkle. Tras dar órdenes rigurosas de que no se me molestara bajo ninguna excusa, hice saber que no cenaría y pedí té con bizcochos. Después subí rápidamente a mi despacho. Una vez en él, examiné cuidadosamente las paredes, las tapicerías y los muebles, sin encontrar el menor rastro de las moscas. Luego, cuando la criada me subió el té y añadió leña al fuego, cerré las ventanas y corrí las cortinas. Finalmente eché el cerrojo de la puerta. Descolgué el teléfono. Lo hacía todas las noches desde la muerte de mi hermano. Apagué las luces, excepto la de mi mesa de trabajo, y abrí el grueso sobre amarillo. Tras servirme una taza de té, comencé la lectura del manuscrito. Esto no es una confesión, porque nunca he intentado ocultar la responsabilidad que me incumbe en el trágico fin de mi marido, y también porque, a pesar de declararme única autora de su muerte, no soy una criminal. Al actuar como lo hice, me limitaba a ejecutar finalmente las últimas voluntades de Robert Browning, aplastándole la cabeza y el antebrazo derecho con el martillo pilón de la fábrica de su hermano. Sin haber probado una sola gota de té, volví la página. Con alguna anterioridad a su desaparición, mi marido me había puesto al corriente de sus experimentos. Ya entonces comprendía perfectamente que el ministerio los hubiera prohibido como demasiado peligrosos, pero confiaba en obtener resultados positivos antes de informar sobre ellos. Aunque hasta el momento la ciencia solo ha conseguido transmitir a través del espacio el sonido y la imagen gracias a la radio y la televisión, Bob aseguraba haber encontrado el medio de transmitir la propia materia. La materia, es decir, un cuerpo sólido, colocada en un aparato emisor, se desintegraba y reintegraba instantáneamente en un aparato receptor. Bob consideraba que su descubrimiento podía ser de tanta trascendencia como el de la rueda. Creía que la transmisión de la materia por desintegración-reintegración instantánea significaba una revolución sin precedentes, de radical importancia para la evolución del hombre. La difusión de su invento equivaldría al fin de los transportes mecanizados, no solo para los productos y mercancías que pudieran corromperse, sino también para los propios seres humanos. Bob, hombre eminentemente práctico, que jamás se dejaba llevar por la fantasía, vislumbraba ya un mundo desprovisto de aviones, trenes, coches, carreteras y vías férreas.
Todo esto sería reemplazado por estaciones emisoras receptoras, repartidas por toda la superficie de la Tierra. Bastaría con situar a los viajeros y las mercancías en el interior de una cabina emisora para que fueran desintegrados y casi instantáneamente reintegrados en la cabina receptora del punto del destino. Mi marido tropezó con algunas dificultades al principio. Su aparato receptor solo estaba separado de su aparato emisor por una pared. Como sujeto de su primera experiencia, eligió un viejo cenicero, recuerdo de un viaje que habíamos hecho a Francia. Cuando me trajo triunfalmente el cenicero, aún no estaba al corriente de sus investigaciones y tardé un poco en comprender el significado de sus palabras. «Miran», dijo, «este cenicero ha permanecido totalmente desintegrado durante 10 millonésimas de segundo. Por un momento ha dejado de existir. Era solo un conjunto de átomos viajando a la velocidad de la luz entre dos aparatos, y un instante después los átomos se han reunido de nuevo para volver a formar este cenicero». «Bob, por favor, ¿de qué hablas? Explícate». Entonces me reveló el objeto de sus experiencias, y al ver que no lo comprendía, empezó a esgrimir dibujos y a manejar cifras, tras lo cual, naturalmente, aún entendí menos sus explicaciones. «Perdóname, Anne», dijo al darse cuenta, riéndose de buena gana. «¿Te acuerdas de aquel artículo sobre los misteriosos vuelos de ciertas piedras que interrumpen sin causa aparente en algunas casas de la India, a pesar de que las puertas y las ventanas están cerradas?» «Sí, me acuerdo muy bien. El profesor Darwin, que había venido a pasar el fin de semana con nosotros, dijo que, si no había algún truco, el fenómeno solo podía explicarse por la desintegración de las piedras en la calle y su reintegración en el interior de la casa, antes de su caída». «Exactamente», añadió, «a menos que el fenómeno se produzca por una desintegración parcial o momentánea de la pared atravesada por las piedras». «Todo eso es muy bonito, pero sigo sin comprender. ¿Cómo puede pasar una piedra por muy desintegrada que esté a través de una pared o una puerta?» «Puede, Anne, porque entonces los átomos que componen la materia no se tocan. Están separados entre sí por espacios inmensos». «¿Espacios inmensos entre los átomos que comprenden, por ejemplo, una simple puerta?» «Entendámonos. Los espacios entre los átomos son relativamente inmensos, es decir, inmensos con relación al tamaño de los átomos. Tú pesas 100 libras y mides 5 pies y 3 pulgadas. Si todos los átomos que componen tu cuerpo fueran comprimidos uno contra otro sin que quedara el menor espacio entre ellos, tú seguirías pesando lo mismo, pero no abultarías más de una cabeza de alfiler. Entonces, si no he comprendido mal, ¿tú pretendes haber reducido este cenicero al tamaño de una cabeza de alfiler?» «No, Anne. En primer lugar, si los átomos de este cenicero, que apenas pesan 2 onzas, fueran comprimidos, el conjunto resultante solo sería visible al microscopio. En segundo lugar, todo esto era una simple imagen. Lo que intento explicarte pertenece a otro orden de fenómenos. Este cenicero, una vez desintegrado, puede atravesar cualquier cuerpo opaco y sólido, a ti misma, por ejemplo, sin la menor dificultad, porque entonces sus átomos separados no encuentran obstáculo alguno en la masa de tus átomos, que también están separados». «¿Y tú has desintegrado este cenicero y lo has reintegrado un poco más allá, después de hacerlo pasar a través de otro cuerpo?» «A través, para ser exacto, de la pared que separa mi aparato emisor y mi aparato receptor». «¿Y puedes saber qué utilidad tiene enviar ceniceros a través del espacio?» Bob inició entonces un gesto de mal humor, pero al darse cuenta de que solo le estaba gastando una broma, se dedicó a explicarme unas de las posibilidades de su descubrimiento. «Bueno, espero que nunca me obligues a viajar así, Bob. No me gustaría terminar como tu dichoso cenicero». «¿Cómo ha terminado?»
¿Te acuerdas de lo que había escrito en él? Sí, claro, la inscripción Made in France, que ahí sigue. ¿Pero te has fijado cómo? Tomó el cenicero con una sonrisa y palideció al darse cuenta de lo que yo quería decir. Las tres palabras seguían efectivamente allí, pero invertidas, de forma que solo podía leerse Es inaudito, murmuró. Y sin terminar el té, se precipitó hacia el laboratorio, del cual ya no volvió a salir hasta el día siguiente por la mañana, tras una noche entera de trabajo. Algunos días más tarde, Bob sufrió un nuevo revés que le puso de mal humor durante varias semanas. Después de muchas preguntas, terminó por confesar que su primera experiencia con el ser vivo había resultado un completo fracaso. Bob, ¿has sido Dándelo? Sí, reconoció a duras penas. Se desintegró perfectamente, pero no volvió a reintegrarse en el aparato receptor. Y entonces ya no existe Dándelo. Solo existen sus átomos dispersos, que se pasean por alguna parte, Dios sabe cuál del universo. Dándelo era el gato blanco que la cocinera había encontrado en el jardín. Una buena mañana desapareció sin saber cómo. Bob acababa de aclararme lo sucedido. Tras una serie de nuevas experiencias y largas horas de vigilia, Bob me anunció que su aparato funcionaba ya perfectamente y me invitó a que lo viera. Hice preparar una bandeja con una botella de champán y 2 copas para festejar dignamente su éxito, porque yo sabía que mi marido, de no estar a punto el aparato, no me hubiera llevado a verlo. Excelente idea, exclamó quitándome la bandeja de las manos. Vamos a celebrarlo con champán reintegrado. Espero que sepa tan bien como el de antes de su desintegración, Bob. No temas, Sam. Ven aquí. Abrió la puerta de un compartimento cuadrangular, que era una simple cabina telefónica, debidamente transformada. Ahí tienes el aparato de desintegración-transmisión, me explicó mientras ponía la bandeja sobre un taburete colocado en su interior. Cerró con cuidado, me tendió unos lentes de sol y me hizo situarme ante la puerta de cristal de la cabina. Tras ponerse él mismo los lentes negros, manipuló varios botones en el exterior de la cabina y de ésta se elevó el dulce ronroneo de un motor eléctrico. ¿Dispuesta?, preguntó apagando la luz y haciendo girar otro conmutador que llenó el aparato de un resplandor azulado. Entonces, fíjate bien. Bajó una palanca y todo el laboratorio se iluminó violentamente con un cegador destello anaranjado. Vislumbré en el interior de la cabina una especie de bola de fuego que crepitó un instante y sentí un repentino calor en la cara y en el cuello. Después solo pude ver 2 agujeros negros bordeados de verde, como cuando se mira durante cierto tiempo al sol. Puedes quitarte los lentes, Sam. La operación ha terminado. Con un gesto teatral, mi marido abrió la puerta de la cabina y, a pesar de que lo esperaba, fingí una gran sorpresa al comprobar que el taburete, la bandeja, las copas y la botella habían desaparecido. Después me hizo pasar ceremoniosamente a la habitación contigua, donde se encontraba una cabina idéntica a la que servía de aparato emisor. Abrió la puerta y sacó triunfalmente la bandeja y el champán y descorchó al instante. El tapón saltó alegremente y el líquido burbujeó en las copas. ¿Estás seguro de que se puede vivir sin peligro? Absolutamente, dijo Bob, tendiéndome una copa. Y ahora vamos a intentar una buena experiencia. ¿Quieres asistir a ella? Pasamos a la sala donde estaba el aparato de desintegración. Oh, Bob, acuérdate del pobre Dándelo. Es solo un conejillo de India, Sam, pero estoy convencido que ahora saldrá bien. Colocó el animal en el suelo metálico de la cabina y me obligó a ponerme las gafas de sol. Oí el ronroneo del motor. Presencié de nuevo el estallido de luz y, sin esperar a que Bob abriera el emisor,
me precipité a la habitación contigua. A través de la puerta de cristal pude ver la cobaya corriendo de un lado a otro. «Bob, amor mío, está aquí, lo has conseguido». «Un poco de paciencia, Anne, no lo sabremos con seguridad hasta dentro de algún tiempo». «Pero está tan vivo como antes». «Es preciso comprobar que todos sus órganos siguen intactos. Si continúa así durante un mes, podremos intentar otras experiencias». Ese mes me pareció un siglo. Todos los días iba a ver al cobaya, que parecía portarse de maravilla. Cuando Bob se convenció de su buena salud, puso a Pickles, nuestro perro, en la cabina. No me avisó porque jamás hubiera consentido que Pickles pasara por una experiencia semejante. Al animal, sin embargo, pareció gustarle. En una sola tarde fue desintegrado y reintegrado 10 o 12 veces, y en cuanto salía de la cabina receptora, se precipitaba al aparato emisor para repetir el juego. Suponía que Bob iba a convocar a una reunión de científicos y especialistas del ministerio, como solía hacer cuando terminaba un trabajo, para comunicar sus conclusiones y llevar a cabo algunas demostraciones prácticas. Al cabo de algunos días yo misma se lo hice notar. «No, Anne, este descubrimiento es demasiado importante para anunciarlo sin más ni más. Hay algunas fases de la operación que ni yo mismo he llegado a comprender todavía. No puedo abandonar ahora en otras manos». A veces, aunque no siempre, me hablaba de la marcha de su trabajo. Desde luego, en ningún momento me pasó por la cabeza la idea de que la fuera a intentar una primera experiencia humana con su propia persona, y solo después de la catástrofe descubrí que un segundo cuadro de mandos había sido instalado en el interior de la cabina emisora. La mañana en que intentó su terrible experiencia, Bob no vino a comer. Encontré una nota clavada en la puerta de su laboratorio, sobre todo, que nadie me moleste. Estoy trabajando. Ya en otras ocasiones había hecho lo mismo. Por otra parte, no concedí importancia a la extraña y deforme escritura del mensaje. Y fue precisamente algo más tarde, a la hora de la comida, cuando Harry vino corriendo a decirme que había cazado una mosca con la cabeza blanca. Yo, sin querer verla, le dije que la soltara inmediatamente. Ni Bob ni yo soportábamos que le hiciera el menor daño a un animal. Yo sabía que Harry había atrapado aquella mosca solo porque era rara, pero también sabía que su padre no veía en ello disculpa alguna. A la hora del té, Bob continuaba encerrado en su laboratorio y el mensaje clavado en la puerta. A la hora de la cena, las cosas seguían igual, y por fin, vagamente inquieta, me decidí a llamarlo. Lo oí moverse por la habitación y un momento después apareció un segundo mensaje por debajo de la puerta. Lo desplegué y leí: «Anne, he tenido algunas complicaciones. Acuesta al niño y vuelve dentro de una hora». Golpeé de nuevo y llamé varias veces a Bob sin recibir respuesta. Al cabo de un instante le oí teclear en la máquina de escribir, y tranquilizada por ese ruido familiar, regresé a la casa. Después de acostar a Harry, volví al laboratorio y encontré una nueva hoja de papel que Bob había deslizado como la anterior por debajo de la puerta. Esta vez leí con espanto: «Anne, cuento con tu firmeza de espíritu para que no me pierdas la cabeza, porque solo tú puedes ayudarme. Me ha sucedido un grave accidente. Mi vida no corre peligro por el momento, pero se trata, a pesar de ello, de una cuestión de vida o muerte. Me es imposible hablar. Nada se consigue, por lo tanto, llamándome o haciéndome preguntas a través de la puerta. Tienes que obedecer mis instrucciones al pie de la letra. Después de dar 3 golpes para indicarme que estás de acuerdo, vete a buscar una taza de leche y añádele una copa colmada de ron. No he comido ni bebido nada desde anoche y tengo necesidad de hacerlo. Confío en ti». Con el corazón acelerado, di los 3 golpes convenidos y me precipité hacia la casa para satisfacer su petición. De regreso al laboratorio, encontré un nuevo mensaje en el suelo: «Anne, sigue fielmente mis instrucciones. Cuando llames,
Abriré la puerta. Pon la taza de leche sobre mi mesa de trabajo sin hacer ninguna pregunta y pasa después a la habitación donde se encuentra la cabina receptora. Una vez allí, mira bien por todas partes. Es absolutamente necesario que encuentres una mosca, aunque no puede andar muy lejos. Yo me he pasado horas buscándola en vano. Ahora tengo una seria desventaja y veo mal las cosas pequeñas. Pero, antes que nada, júrame que me obedecerás en todo y que bajo ninguna excusa intentarás verme. Me es imposible discutir. 3 golpes en la puerta me demostrarán que estás nuevamente de acuerdo. Mi vida depende de tu ayuda. Sobreponiéndome a la emoción, di 3 golpes espaciados. Entonces oí a Bob que venía hacia la puerta. Un instante después, su mano buscaba y descorría el cerrojo. Al entrar comprendí que se había dado detrás de la puerta. Insistiendo el deseo de volverme, dije: «Puedes contar conmigo, querido». Después de poner la taza en la mesa bajo la única luz encendida, me dirigí hacia otra habitación que estaba, por el contrario, brillantemente iluminada. En ella reinaba el más absoluto desorden. Había una gran cantidad de fichas y probetas rotas por el suelo, entre taburetes y sillas patas arriba. De una especie de enorme balde se desprendió un olor acre, originado por la combustión de unos papeles que acababa de consumirse. Antes de empezar, sabía yo que mi búsqueda no daría resultado. El instinto me decía que la mosca deseada por Bob era la misma que Harry había atrapado y puesto en libertad, por orden mía, aquella misma mañana. Oí que Bob, en la habitación de al lado, se acercaba a la mesa y de ella se elevó al cabo de un instante una especie de succión, como si le costara trabajo beber. «Bob, no hay ninguna mosca. ¿No podrías ayudarme a algo?» Si no puedes hablar, recurre a los golpes en la mesa. Ya sabes, 1 para el sí y 2 para el no. Aunque había intentado dar una entonación normal a mi voz, tuve que hacer un esfuerzo terrible cuando oí 2 golpes secos en su escritorio para reprimir un sollozo. «¿Puedo entrar en la habitación, Bob? No comprendo nada de lo que pasa, pero, sea lo que sea, sabré enfrentarme a ello con valor». Hubo un momento de silencio y por fin un solo golpe. Al llegar a la puerta me quedé paralizada de estupor. Bob se había echado por la cabeza el paño de terciopelo dorado que generalmente se encontraba sobre la mesa donde comía cuando por cualquier motivo no quería salir del laboratorio. «Bob, seguiremos buscando mañana, a la luz del sol. ¿Podrías ir a acostarte? Si quieres, te llevaré a la habitación de los huéspedes y cuidaré que nadie te vea». Su mano izquierda surgió repentinamente del paño, que le tapaba hasta la cintura, y dio 2 golpes en la mesa. «¿Necesitas un médico?» «No», dijo con 2 nuevos golpes. «¿Quieres que telefonee al profesor Moore? Te sería más útil que yo». La respuesta fue una vez más negativa. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Algo, sin embargo, me daba vueltas en la cabeza. Por fin dije: «Harry encontró esta mañana una mosca muy extraña que yo le obligué a dejar en libertad. ¿No podría ser la que buscas? El niño me dijo que tenía la cabeza blanca». Bob emitió un extraño suspiro ronco y metálico, y en aquel momento tuve que morderme la mano hasta que brotó sangre para no gritar. Mi marido había dejado caer su brazo derecho a lo largo del cuerpo y tenía una vez una mano y una muñeca, una especie de artejo gris, con ganchos, que le asomaban por debajo de la manga. «Bob, amor mío, explícame lo que ha pasado. Seguramente podría ayudarte mejor si supiera de lo que se trata». «Oh, es espantoso», dije tratando vanamente de ahogar los sollozos. Sacó la mano izquierda y tras golpear una vez en la mesa, me indicó la puerta. Salí por ella, la cerré y me desplomé en el suelo. Bob echó el cerrojo. Anduvo un poco por la habitación y finalmente se puso a escribir a máquina. Al poco tiempo, una nueva hoja apareció debajo de la puerta.
Vuelve mañana. Para entonces te tendré preparada una explicación. Toma un somnífero y duerme. Voy a necesitar de todas tus fuerzas. ¿No querrás nada durante la noche, Bob? Grité a través de la puerta en cuanto conseguí dominar el temblor de mi voz. Dio 2 golpes rápidos y nuevamente se oyó el tecleado de la máquina. El sol me hizo abrir los ojos. Había puesto el despertador a las 5, pero no lo había oído por culpa del somnífero. Eran casi las 7 y me levanté enloquecida. Había dormido sin un solo sueño, como si alguien me hubiera arrojado al fondo de un oscuro pozo. Pero entonces, al regresar a la pesadilla de la vida real y acordarme del brazo de Bob, rompí nuevamente a llorar. Luego me precipité a la cocina y preparé, ante la sorpresa de las criadas, una bandeja de té con tostadas y la llevé al laboratorio sin perder un minuto. Bob me abrió al cabo de unos segundos y cerró la puerta tras de mí. Aún llevaba el paño sobre la cabeza por el lecho improvisado y por las arrugas de su traje gris comprendí que había intentado descansar un poco. Una hoja mecanografiada me esperaba sobre la mesa. Bob se encontraba junto a la puerta de la otra habitación y comprendí que quería estar solo. Llevé pues el mensaje a ella y mientras lo leía le oí servirse una taza de té y a continuación reproduzco sus palabras. ¿Te acuerdas del cenicero? Me ha pasado un accidente similar, aunque por desgracia mucho más grave. Me he desintegrado y reintegrado yo mismo, una vez con éxito, pero al intentar una segunda experiencia, no me he dado cuenta de que había una mosca en la cabina de transmisión. Mi única esperanza se cifra en encontrar esa mosca y en volver a pasar con ella. Búscala por todas partes. Si no la encuentras, será preciso que idee un procedimiento para desaparecer sin dejar rastro. Yo hubiera preferido una explicación más detallada, pero Bob debía tener alguna poderosa razón para no dármela. Seguramente está desfigurado, pensé, e intenté imaginarme su rostro invertido como una inscripción del cenicero, con los ojos en el sentido de la boca y las orejas. Pero era preciso conservar la calma y tratar de salvarlo. Ante todo, debía cumplir sus órdenes y esforzarme por encontrar aquella dichosa mosca a cualquier precio. ¿Puedo entrar ya? Bob abrió la puerta y se ponía en comunicación las 2 habitaciones. No desesperes. Voy a traerte esa mosca, aunque no la veo por ninguna parte del laboratorio. Tiene que andar cerca. Supongo que estás desfigurado y que por eso pretendes desaparecer sin dejar huellas. Pero yo no lo permitiré. Si fuera necesario, te haría una máscara o una capucha y continuarías tus investigaciones hasta que conseguir volver a la normalidad. Incluso, si no hubiera otro remedio, avisarías al profesor Moore y a los otros sabios amigos tuyos y entre todos te salvaríamos. Bob golpeó con violencia la mesa y emitió un suspiro ronco y metálico de la noche anterior. No te irrites, Bob. No haré nada sin prevenirte. Te lo prometo. Ten confianza en mí. Déjame ayudarte. Estás desfigurado, ¿no es cierto? Seguramente de un modo terrible. ¿Quieres enseñarme la cara? No me darías asco. Soy tu mujer, Bob. Dio 2 rabiosos golpes para indicarme su total negativa y me ordenó con la mano que saliera. Bueno, voy a buscar esa mosca, pero júrame antes que no harás ninguna tontería y que no tomarás la menor iniciativa sin consultarme. Extendió lentamente la mano izquierda y comprendí que ese gesto equivalía a una promesa. Jamás olvidaré aquella espantosa jornada dedicada íntegramente a la caza de moscas. Puse la casa patas arriba, obligando a las criadas a participar en mi búsqueda. Aunque les expliqué que se trataba de una mosca escapada del laboratorio de mi marido sobre la cual le había llevado a cabo un importante experimento y que a toda costa era preciso recuperarla viva, creo que en más de un momento me creyeron loca. Eso fue, por otra parte, lo que más tarde me salvó de la venganza de la horca. Interrogué a Harry, no comprendió inmediatamente y lo sacudí hasta que empezó a llorar. Entonces tuve que armarme de paciencia.
Sí, se acordaba. Había encontrado la mosca en el reborde de la ventana de la cocina, pero la había soltado obedeciendo mis órdenes. A pesar de encontrarnos en pleno verano, en nuestra casa apenas habían moscas porque vivíamos en lo alto de una colina donde siempre hacía viento. De todos modos, atrapé varios centenares, hice poner jícaras de leche, confituras y azúcar en los rebordes de las ventanas y en varios sitios del jardín. Ninguno de los insectos cazados, sin embargo, respondió a la descripción dada por Harry. Los examiné personalmente con una lupa y todos parecían iguales. A la hora de comer llevé al laboratorio leche y puré de papas, pero si acaso dejé también algunas moscas escogidas al azar, pero mi marido me dio a entender que no le servía para nada. Si de aquí a la noche no aparece la mosca, estudiaremos el procedimiento a seguir. Mi idea es esta. Me instalaré en la habitación de al lado con la puerta cerrada y te haré preguntas. Cuando no puedas contestar con un sí o no, escribirás la contestación a máquina y me la echarás por debajo de la puerta. ¿Te parece bien? Sí, golpeó Bob con su mano útil. Al ponerse el sol, seguíamos sin encontrar la mosca. Antes de llevarle la cena a Bob, titubeé un momento ante el teléfono. Sin duda alguna, todo aquello era una cuestión de vida o muerte para mi marido. ¿Tendría yo fuerza suficiente para oponerme a su voluntad de impedirle que pusiera fin a sus días? Seguramente jamás me lo perdonaría que faltara a mi promesa, pero pensé que su resentimiento era, a fin de cuentas, preferible a su desaparición y febrilmente me decidí a descolgar el aparato y marcar el número del profesor Moore, su más íntimo amigo. El profesor está de viaje y no volverá hasta finales de semana, me explicó cortésmente una voz neutra. La suerte estaba echada, tendría que luchar sola y sola. Decidí salvaría a Bob. Cuando unos minutos después entré en el laboratorio, casi había recuperado la tranquilidad y me instalé como habíamos convenido en la habitación vecina para comenzar aquella penosa discusión llamada a durar buena parte de la noche. Bob, ¿podrías decirme con exactitud lo que ha pasado? Oí el teclado de la máquina durante varios minutos, después apareció una hoja de papel bajo la puerta. Anne, prefiero que me recuerdes con mi aspecto anterior. No va a quedar más remedio que destruirme. He reflexionado largamente sobre el asunto y solo se me ocurre un procedimiento para el cual necesito tu ayuda. Al principio pensé en una sencilla desintegración por medio de mi aparato emisor, pero se trata de una idea descabellada porque algún sabio podría reintegrarme en un futuro más o menos lejano y no quiero que eso suceda a ningún precio. Por un momento llegué a preguntarme si Bob se había vuelto loco. No quiero saber cuál es tu procedimiento porque jamás aceptaré esa solución, Bob, por terrible que sea el resultado de tu experiencia. Estás vivo, eres un hombre con un alma y una inteligencia. No tienes derecho a destruir todo eso. La respuesta fue de nuevo mecanográfica. Estoy vivo, pero no soy ya un hombre. En cuanto a mi inteligencia, puede desaparecer de un momento a otro, ni siquiera sigue intacta, y no podría haber alma sin inteligencia. Tienes que poner a otros sabios al corriente de tus experiencias y trabajos. Ellos terminarán por salvarte. Casi me asusté al oír los golpes de Bob sobre la puerta. ¿Por qué no? ¿Por qué te niegas a recibir una ayuda de todos que todos te prestarían de corazón? Mi marido aporreó entonces la puerta con una docena de furiosos golpes y yo comprendí que por ese camino no iba a ninguna parte. Entonces le hablé de mí, de su hijo, de su familia. No me contestó. Cada vez me sentía más desconcertada. Por fin me aventuré a lanzar un tímido Bob, ¿me escuchas? Esta vez se oyó un solo golpe mucho más suave. En una de tus cartas te referías al cenicero de tu primera experiencia. ¿Crees que si lo hubieras metido otra vez en el aparato de las letras habrían podido recuperar su primitivo orden? Unos instantes más tarde, leí en la nueva hoja que me acababa de ser deslizada bajo la puerta. Veo dónde vas a parar, Anne. He pensado en ello y
Esa precisamente es la razón de que tenga tanto interés en recuperar la mosca. Si no transmitimos juntos, no hay esperanza alguna. Inténtalo al azar, nunca se sabe. Ya lo he intentado. Fue esta vez su respuesta. Pruebo una vez más. La respuesta de Bob me animó un poco porque ninguna mujer ha comprendido ni comprenderá jamás que un condenado a muerte se dedique a gastar bromas. Un minuto más tarde efectivamente pude leer. Admiro tu deliciosa lógica femenina. Podríamos repetir la experiencia 1 millar de veces, pero para darte ese placer, sin duda el último, voy a hacerlo. En el caso de que no encuentres los lentes negros, vuelve la espalda a la cabina receptora y tápate los ojos con las manos. Avísame cuando estés dispuesta. Ya, Bob. Sin molestarme en buscar los lentes, obedecí sus instrucciones. Le oí mover varias cosas, cerrar la puerta de la cabina de transmisión tras un momento de espera que me pareció interminable. Se escuchó un ruido violento y pude percibir un brillante resplandor a través de mis párpados cerrados y mis manos. Me di la vuelta y miré. Bob, siempre con su paño de terciopelo sobre la cabeza, salió lentamente de la cabina receptora. ¿Ningún cambio? Pregunté dulcemente tocando el brazo. Al sentir el contacto, retrocedió rápidamente y tropezó con un taburete volcado. Entonces hizo un violento esfuerzo para no perder el equilibrio y el paño de terciopelo dorado resbaló lentamente por su cabeza y cayó al suelo. Tras él. Jamás olvidaré aquella visión. Grité de miedo y cuanto más gritaba, más miedo tenía. Me metí los dedos en la boca como si fuera una mordaza para ahogar los gritos y tras sacarlos empapados de sangre grité aún con más fuerza. Sabía que me daba cuenta de que solo apartando la mirada de él y cerrando los ojos podía dominarme. Sin prisa. El monstruo que se había convertido volvió a taparme la cabeza y se dirigió a tientas hacia la puerta. Por fin pude cerrar los ojos. Yo antes de aquello creía en la posibilidad de una vida mejor y nunca había sentido miedo a la muerte. Ahora solo me quedaba una esperanza, la nada total de las materialistas, porque ni siquiera en otro mundo podría olvidar. No, jamás olvidaré aquel cráneo aplastado, aquella cabeza de pesadilla blanca, velluda, con puntiagudas orejas de gato y ojos protegidos por grandes placas oscuras, la nariz rosada y palpitante. Era también la de un gato, pero la boca había sido sustituida por una especie de hendidura vertical, cubierta de largos pelos rojos y prolongada por una trompa negra y viscosa, que se abocinaba en su extremo. Debí desmayarme porque me desperté algún tiempo más tarde tendida sobre mis frías baldosas de laboratorio y con los ojos clavados en la puerta tras la cual se oía una vez más el tecleo de la máquina para escribir de Bob. Estaba atontada como esas personas que tras un accidente grave no se dan cuenta cabal de lo sucedido. Me acordaba de un hombre perfectamente lúcido del que había visto cierta vez en una estación sentado al borde del andén mirando con una especie de indiferente estupor su pierna, aún sobre la vía por donde había acabado de pasar el ferrocarril. La garganta me dolía atrozmente y temía haber arruinado mis cuerdas vocales a fuerza de gritar. Al otro lado de la pared cesó el ruido de la máquina y nuevamente una hoja apareció bajo la puerta. Estremecida la tomé con la punta de los dedos y leí. Ahora ya lo comprendes. Esta experiencia ha sido un último desastre. Querida Anne, sin duda habrás reconocido una parte de la cabeza de Dándelo. Ante la transmisión mi cabeza era simplemente la de una mosca. Ahora solo tengo de esta los ojos y la boca. El resto ha sido reemplazado por una reintegración parcial de la cabeza del gato desaparecido. Supongo que hasta tú misma te has dado cuenta de que solo existe una solución. Debo desaparecer, como te decía, sin dejar rastro. Da 3 golpes en la puerta si estás de acuerdo. En ese caso, te explicaré el procedimiento que considero más adecuado. Sí,
Pop tenía razón. Era preciso que nadie supiera de él ni de su triste destino. Comprendía mi error al proponerle una nueva desintegración y confusamente me daba cuenta de que las nuevas tentativas solo conducirían a las transformaciones aún más horribles. Me acerqué a la puerta e intenté hablar, pero ningún sonido salió de mi garganta abrasada. Entonces di los 3 golpes convencidos. El resto puede adivinarse. Vox me explicó su plan por medio del mensaje mecanografiados y lo aprobé. Helada, temblorosa, con la cabeza a punto de estallar como un autómata, le seguí de lejos hasta la fábrica. Llevaba en la mano un papel con todas las instrucciones relativas al funcionamiento del martillo pilón. La cosa fue más fácil de lo que parece, porque no tenía la sensación de estar matando a mi marido, sino a un monstruo. El verdadero Bob había dejado de existir muchas horas antes. Yo me limitaba simplemente a ejecutar sus últimas voluntades. Con los ojos clavados en su cuerpo tendido en el suelo e inmóvil, puse el botón de descenso. La masa metálica bajó silenciosamente, aunque menos deprisa de lo que yo había supuesto. El golpe sordo de su llegada al suelo se confundió con el crujido seco. El cuerpo del monstruo fue recorrido por un estremecimiento y después ya no volvió a moverse. Entonces me acerqué y vi que se había olvidado meter el brazo derecho, la pata de mosca, bajo el martillo, sobreponiéndome al asco y al miedo, y con prisa, porque temía el ruido del martillo atrajera a un vigilante nocturno, puse en marcha el mecanismo de ascensión de la máquina. Después, dando diente con diente y llorando de terror, me vi nuevamente obligada a superar el asco y a vetar y empujar hacia adelante su brazo derecho extrañamente ligero. Hice caer nuevamente el martillo y eché a correr. Ahora lo sabe todo. Haga lo que mejor le parezca. Al día siguiente, el inspector Twinker vino a tomar el té conmigo. Me enteré inmediatamente de la muerte de Lady Bronkin y, como me había ocupado de la muerte de su marido, me encargaron también de ese asunto. ¿Cuáles son sus conclusiones, inspector? La medicina no admite réplicas. Lady Bronkin, según el diagnóstico del forense, se ha suicidado con una cápsula de cianuro. Debía llevarla encima desde hace tiempo. Venga a mi despacho, inspector. Quiero enseñarle un curioso documento antes de destruirlo. Winker se sentó ante mi mesa y leyó, al parecer sin alterarse, la larga confesión de mi cuñada mientras yo fumaba mi pipa al lado de la chimenea. Cuando volvió la última página, reunió cuidadosamente todas las hojas y me las tendió. ¿Qué le parece?, pregunté, mientras las arrojaba con cierta delectación a la chimenea. En lugar de responder inmediatamente, esperó a que el fuego devorara por completo las blancas hojas, que se retorcían y adquirían extrañas formas. En mi opinión, este manuscrito prueba definitivamente que Lady Bronte estaba loca de atar, dijo clavando en mí sus ojos claros. Sin duda, asentí yo mientras, encendida la pipa, permanecimos un buen rato mirando el fuego. Esta mañana me ha pasado algo muy curioso, inspector. Fui al cementerio, al sitio donde estaba enterrado mi hermano. No había nadie. Sí había alguien, señor Brooke. Yo estaba allí. No quise molestarle en sus trabajos. ¿Entonces me vio? Sí. Lo vi enterrar una caja de cerillas. ¿Sabe lo que había dentro? Supongo que una mosca. Sí. La encontré de mañana en el jardín. Había caído en una telaraña. Estaba muerta. No del todo. Tuve que acabar con ella. La aplasté entre 2 piedras. Tenía la cabeza blanca. Completamente blanca. Bueno, hemos llegado al final de nuestro cuento de ciencia ficción. Espero que les haya gustado. De pronto es uno de los cuentos, una de las historias
que más recuerdo de cuando era niña y vi la película, una película en su primera y su segunda versión, y nunca dejó de inquietarme. Precisamente esos errores del avance de la ciencia. Bueno, pues espero que les haya gustado y nada, mañana nos veremos con más cuento a ver qué nos trae la maestra Ángela de su repertorio. Bueno, ya nos queda, me había equivocado, sí nos queda un cuento de este libro de los mejores relatos del terror llevados al cine, que más adelante lo podríamos estar leyendo, nos tocaría leerlos también en varias entregas, pero que es muy viable. Recuerden, si quieren leerlo, los esperamos en la biblioteca. Muy buena noche a todos los que vinieron, maestro Jorge, Alex, Santi. Bueno, espero que... maestro Francisco, buenas noches. Espero que les haya gustado la lectura. Por ahí los estuvimos escuchando el viernes, hablando aquello del niño interior y esas cosas que quedaron por allá. Bueno, hoy leímos el final de La Mosca. Buena noche.